Sí. Bien, vamos a la palabra. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan 11. Si hay niños que van a salir a clase, pueden salir a tomar su clase. Vaya conmigo a la escritura, Juan capítulo 11. Y lea ahí conmigo a partir del verso 1. Dice así, Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Sí. Y llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vamos a orar. Señor, en el precioso nombre de Jesús, pedimos que tu palabra, Señor, sea revelada a nuestro corazón. Y como martillo que golpea las rocas, Señor, penetre, Señor, como espada, Señor, también penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, nos marque, nos direccione y nos transforme. Y haga lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que toma notas, quiere ponerle un título a este mensaje, póngale dependencia tóxica. Dependencia tóxica. Dile al que está a tu lado: pon atención, a lo mejor va a hablar de ti. No voy a hablar de ti, te voy a hablar a ti. Mejor no. Ok. Y cuando una persona practica la misericordia, la compasión, cuando tiene un acto de compasión con alguien, supongamos, mira, que tú siempre pasas por una avenida, por un lugar donde hay una persona pidiendo caridad, o hay una persona en necesidad, tienes un vecino, un familiar que tiene necesidad, y tú, como eres un cristiano que amas a Dios y amas a tu prójimo, tienes compasión de él y le ayudas. El primer acto de compasión produce en la persona que lo recibe, produce un sentido de gratitud. Esa es la primera etapa, ¿vale? Recibe una ayuda. Cuando estás bien necesitado, entonces, ¿cómo te sientes si tú eres el que recibe la ayuda? Agradecido, dices: ay, gracias, gracias, ¿no? Y ya estás, eso se llama gratitud, ¿sí? Pero sigue la necesidad y la persona sigue pasando por allí, ¿sí? Y entonces cuando ya la persona sigue esperando, porque dice: ahí viene el que me ayuda, el que me ayudó la otra vez, ahí viene. Y entonces viene y está esperando que tú le des. ¿Cómo se llama eso? Cuando está esperando, o sea, primero no esperaba, decía: pues si me da o no me da, X, ¿no? Pero cuando ya le diste y luego ya te ve venir otra vez, ¿cómo se llama ese sentimiento que tiene la persona? No, el que recibe. Dependencia. Se vuelve un dependiente. Y entonces tú dices: ay, híjole, sí traigo, me encontré 100 pesos, 20 a 100. Yo los confundo esos con de a 100. 20, bueno, aunque sea 20 pesos, le das, sí. La persona espera, tiene expectativa, sí.
Luego tiene dependencia, esa expectativa le genera gratitud, pero después esa gratitud le genera dependencia. Y bueno, aunque sea 20 pesos ya le das. Y otra vez, gracias, pero ya hay una gratitud, pero dependiente, ¿no? Y como que te vuelves su cliente, ¿no? Porque siempre que está en necesidad sabe, ahí viene el que me ayuda. Pero sucede que un día ya no traes ni 20. La persona tiene expectativa, está dependiente de ti, pero ya no le das. Y tú dices, bueno, al final ya le di muchas veces, pues ya que le eche ganitas, ¿no? Entonces, ¿qué sentimiento se produce en la persona que ya no le diste? Que alguna vez le diste 1, 2, 3, 4, 10 veces, pero ya no le diste. ¿Cómo se llama lo que siente esa persona? Decepción. No me dio. Antes me daba, antes me ayudaba, ahora ya no. Pero esa decepción puede subir de nivel. ¿Cómo se llama esa decepción? Enojo, frustración. Te puede llevar hasta un resentimiento. Por eso el mensaje se llama ¿cómo? Dependencia tóxica. ¿Y qué tiene que ver con la historia que estamos viendo hoy? ¿Amaba Jesús a María, a Marta y a Lázaro? Mucho. ¿Qué le fueron a decir? No voy a leer toda la historia porque es un poco larga, pero usted se la sabe, si no la lee en casa, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Versículo 6 dice, le dijeron a Jesús, ¿verdad? Que Señor, el que amas, tu amigo Lázaro está enfermo, Señor. ¿Qué esperas tú cuando estás enfermo y que tu mejor amigo, tu familiar más cercano con quien te llevas mejor y estás enfermo o estás en una necesidad? ¿Cuál es tu expectativa? No ha venido, ni me ha llamado, ingrato, ¿no? Y sientes eso, esa situación que te lleva, no solamente te decepciona, hasta te enojas. Pero dice el versículo que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, rápido pidió un Uber para irse de a volada a ver a su amigo Lázaro. ¿Sí dice sí? ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. Así lo que tú sientes cuando te dejan en visto. Jesús los dejó en visto. Le avisaron, tenemos una necesidad. ¿Quién podía sanar a Lázaro? Jesús. ¿Y por qué no fue? No sé. No me pregunte. Le vamos a preguntar, oye Jesús, ¿por qué te tardaste? Pero es la misma pregunta que tenía ella, ¿no? Está enfermo y Jesús se quedó 2 días más. Así, incluso cuando ya después de esos otros 2 días, a Jesús le avisaron que Lázaro había muerto. Incluso Jesús les dijo claramente, el verso 14, Jesús les dijo, Lázaro está muerto. Lázaro ha muerto. Jesús dijo, y me alegro por vosotros, porque de no haber estado allí no me creerías. Vamos a él. Entonces dijo Tomás, llamado el Dídimo o el gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Qué emocional es Entonces llegaron a la tumba de Lázaro, verso 17, y hacía ¿cuántos? 4 días. O sea, no solamente se quedó 2 días más, se tardó más tiempo en lo que llegaron hasta Betania, de donde Jesús estaba. Y entonces hace 4 días que ya Lázaro lo han enterrado, ha muerto, y hace 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén,
Dice, ¿a qué distancia estaba? 15 estadios. ¿Cuánto es 15 estadios? Verso 17. ¿Me pones la NTV por favor ahí para que puedan ver en otra versión? Betania estaba, ¿qué dice? A unos pocos kilómetros. Betania, si tú lo conviertes, hay alguien que tenga una versión que les convierte ahí, pero eso estaba alrededor de unos 3 kilómetros. Un estadio son 250 metros, es más o menos lo de una cancha de fútbol. Eso es un estadio, piensen eso. Eso es un estadio. ¿A poco de ahí viene? Sí. Entonces, ahora multiplique eso y son 3 kilómetros, ya convertido eso, 3 kilómetros de distancia. ¿Está lejos o está cerca? Oye, está cerca. Estaba aquí, Jesús vino, se encontraba, apenas estaba aquí a las afueras de Tlapa. ¿Sabe que es más o menos la distancia que tiene el Libramiento? 3 kilómetros. Si tú estás en la Siciliana, no, estaba hasta allá en la salida, por donde está el puente, la salida de la Mona. A 3 kilómetros estaba Betania de Jerusalén. Pero Jesús no vino allí como ellos esperaban. Muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Verso 20. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Iba feliz Marta a encontrar a Jesús, ¿verdad? Con el carácter que tienen las Martas. No estoy hablando a nadie, pero vea, de la manera que Marta viene a encontrarse con Jesús. Y mira, luego el reclamo. Di conmigo el reclamo. Si hubieses estado aquí, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, se murió por tu culpa. Ingrato. No que somos tus amigos. ¿Cuántas veces las personas nos comportamos así con Dios? Por algo que esperamos, Él nos debe dar y no nos los da. Le pregunto a usted, ¿Dios está obligado a darnos todo lo que nosotros pedimos? No. Cuando hablo de la dependencia tóxica, no estoy hablando solamente hacia las personas. Esa dependencia tóxica que tenemos hacia Dios. Porque lo único que pensamos que Dios existe para darme a mí. O sea, el centro soy yo, el centro no es Dios. Dios me tiene que dar a mí lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y cuando Dios no me da lo que yo quería y Él no hace las cosas como yo esperaba, entonces viene el reclamo, el enojo, el resentimiento y me voy de la iglesia. Para que se te quite, Dios. Voy a dejar hasta de diezmar y de congregarme. A ver, para que sientas. ¿Se da cuenta la actitud inmadura que tomamos muchas veces? Ella dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Tenía fe en Jesús Marta, sí o no? Sí, tenía fe. ¿Sabía del poder de Cristo? Sí, sabía. Por eso el reclamo. Tú podías evitar que no muriera. Tú lo podías sanar. ¿Por qué no viniste? ¿Cuántas veces nosotros asumimos esa actitud hacia Dios? Con ese reclamo, ese sentido de que me decepcionaste, Dios. Yo esperaba, la verdad, esperaba más de ti. ¿De qué tamaño es tu amor hacia Dios? Tu fe genuina hacia Dios, que quieres que Dios o tu concepción de Dios, ¿cómo es? Que piensas que Dios es tu empleado, que piensas que Dios está para servirte y que venga Dios. Imagínate Jesús viniendo ante ellas y diciendo, ay, manitas, discúlpenme, amigas, me siento apenado, que creen que tenía harto trabajo, discúlpenme, lo siento. Ahora, ¿a Jesús le dolió la muerte de su amigo? Sí, hasta lloró. Pero todavía nos quedan, ¿y por qué no vino?
¿Y por qué no llegó? Se lo preguntas cuando llegues al cielo. Bueno, si llegas al cielo. Porque es que qué increíble, ¿por qué tenemos que depender tan tóxicamente de Dios? Y que Él tiene que hacer lo que, o sea, porque es que ya me bendijo una vez, me tiene que seguir bendiciendo así de la misma manera, ¿no? Como que me aprendo una fórmula, paso 1, paso 2, paso 3 y así funciona. Y si no funciona, algo está mal. Dios, ¿te dormiste? ¿No serás como el Baal que dijo Elías, estará dormido? Grítenla más fuerte. Hay que ayunar más, somos un montón, lo forzamos y le torcemos la mano a Dios para que Él haga lo que Él no quiere hacer. Pero como somos muchos, ¿sabe? Traemos mucho, nadie se me ofenda, pero traemos mucho de estos grupos subversivos que por todo protestan. Se vale decir, ay, porque mira, si el gobierno te da una beca, que como las que les da a muchos que andan por aquí hoy, o una pensión, ni trabajaste y te dan una pensión, ni estudias, ni eres buen estudiante y te dan una beca económica. Nadie se enoje, pero eso es lo que pasa hoy en día. ¿Qué pasaría si mañana, hoy a las 12 de la noche se publica en el diario oficial de la Federación que mañana se suspenden todas las pensiones a los viejillos y no tan viejillos, a los estudiantes y a los que no estudian y los que son ninis, y a todos se les suspende todos los apoyos económicos a partir de mañana? Ya olvídate de tu tarjetita, de tu beca y tu cheque que te llega. ¿Cómo crees que se pondría la raza? Se pondrían bravos, ¿verdad? No, vamos a quemar la presidencia, vamos a quemar camiones, no, les bloqueamos, desgraciado gobierno, me debe. ¿Qué te debe? No te debe nada. ¿Por qué? ¿Te lo debe? No, ¿por qué? Porque alguien dijo que te lo iba a dar. Sí, pero si se hace, así como se hizo un decreto que te iban a dar, también se puede hacer un decreto para que ya no te den. Ay, no sabía, pastor, yo creo que me lo merezco. No te mereces, es de pura gracia. Pero así se pone la gente bien intensa. Queman, bloquean, marchan y pintan, destruyen. Y no traigo nada contra eso, pero no es lo correcto. O sea, piensan que ya te lo deben, que ya no es mío. Y entonces necesitamos entender así, y a veces así nos queremos poner con Dios. No, tú me tienes que dar, a mí me lo tienes que dar. Casi hacemos oraciones. Dios, te exijo, te mando, te reprendo, Dios. Ay, imagínate, Dios a veces nos tendría que dar unas buenas cachetadas por irrespetuosos, por creer que es un derecho nuestro, cuando lo único que nos da es pura gracia. Lo que nos da y lo que recibimos es por gracia, es por amor, es por su misericordia. No lo merecíamos, nos lo dio por amor, nos amó por cuando estábamos perdidos, éramos sus enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Y entonces, es que soy su hijo. Sí, soy su hijo y Él nos sostiene. Pero Él mismo también es nuestro Dios. Y cuando Él quiere y cuando Él decide llevarse a alguien, se lo lleva y punto. ¿Quiénes somos nosotros para decir, ¿por qué te llevaste a la pastora? Porque Él quiso. Duele, sí, duele. Pero no podemos decirle, Señor, si la hubiera sanado. Y todos los que estábamos ayunando, y todos los que estábamos orando, Señor, tantas oraciones, y ahora, ¿quién me paga mi ayuno? ¿Sabes? Necesitamos entender esa posición, esa postura. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios, iglesia. Él es nuestro Dios. Él gobierna, Él es soberano. Él está por encima de todas las cosas y sobre todas las personas y sobre todas las criaturas. Y en su soberanía Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y aunque a veces no entendemos, Él es un Dios de propósito. Él tiene un propósito. Ellos le están reclamando a Jesús, pero Él dice, ustedes no saben, pero esto ocurrió para que la gloria de Dios se manifieste. Esto ocurrió para que Dios sea glorificado. Y por eso Jesús dijo, y me alegro, ya se murió, y me alegro por ustedes para que crean.
para que ustedes miren, y el Señor va a ser glorificado. Ahora, algunos preguntan, bueno, y si Jesús sabía que iba a resucitar, ¿por qué lloró? Las explicaciones que yo he leído en comentarios tienen que ver que Jesús lloró, no, sí, le duró el sufrimiento de su amigo, pero le dolió toda la degradación que produce el pecado en el hombre. Porque el plan original de Dios era que el hombre no muriera. Desde el Génesis, cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén, le dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del bien y del mal no comeréis, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Y la muerte entró, la muerte espiritual, pero también la muerte física, como resultado del pecado. Y toda la descomposición literalmente que estaba ocurriendo en el cuerpo de Lázaro, que decía: hiede ya, Señor, hace 4 días. Entonces, ¿sabes? Por eso Jesús lloró. Y la gente dice: mire cuánto lo amaba. Pero están ahí. La voz de María es la voz de muchos que se preguntaban. La voz de Marta, perdón, es la voz de muchos que se preguntaban: ¿por qué no viniste? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué permitiste eso? ¿Ya se dio cuenta? ¿Cuántas veces nosotros decimos: ¿por qué, Señor? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué? Que Dios nos libre de ser esos dependientes tóxicos de Dios, que querramos y esperamos y exigimos lo que comenzó con un acto de compasión y misericordia, a creer que es su obligación hacer las cosas como siempre las hizo, o como la hizo la primera vez, o lo que hizo con otros. ¿Saben? Ocurrió en Corea del Sur hace como más de 50, 60 años. Un grupo de jóvenes venían de una velada de oración. Toda la noche habían orado, y cuando iban a llegar a su casa, estaba muy crecido el río, y ellos dijeron: bueno, el Dios de Pedro es el mismo para nosotros. ¿Están de acuerdo, chicos? No, sí, amén. Bueno, pues vamos a orar, y vamos a orar para que Dios nos permita cruzar caminando por las aguas como lo hizo Pedro. Se tomaron de las manos y oraron. Entonces comenzaron a intentar caminar sobre el agua, y estaba tan crecido el río que arrastró a esos 4 jóvenes y murieron. Los diarios de Corea, en aquel tiempo una Corea comunista, decía: el Dios en quien confiaron no pudo salvarlos. ¿Será que Dios no pudo salvarlos? ¿O será que ellos eran dependientes tóxicos y que querían obligar a Dios a hacer lo que hizo en el pasado con otra persona? Y a veces queremos que Él lo tiene que hacer así como lo hizo. Mira, Señor, así como Moisés. Y tú te puedes dar de golpes y golpes con la roca y no sale agua. Esperas que caiga maná del cielo y no sucede. Porque aún en este asunto de los milagros y todas las manifestaciones de Dios que yo creo, son resultado de la soberana gracia de Dios, de su gracia soberana, de su preciosa voluntad. Porque si el obrar de Dios dependiera de mis órdenes, no, pues tremendo Dios que tuviéramos. Eso no sería Dios, eso es un ídolo. Y tenemos que dejar de tratar a Dios de esa manera. Ve qué fuerte es esto que estamos viendo. Eso nos debe cambiar nuestra manera de mirar las cosas. Veamos. Dice que Jesús está hablando hoy con Marta, y ella dice que sí, cree que en la resurrección. Jesús le está hablando que Él va a resucitar aquí ahora, pero ella todavía no cree. Entonces dice el versículo 28, vaya conmigo al 28, Juan 11, 28. Entonces, dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Vea la diferencia entre Marta y María. Son muy distintas estas hermanas, ¿eh? Puedes estar en la misma iglesia, en la misma banca, en la misma familia,
y ser bien distinto a otros. Y Él está buscando este tipo de personas. Deja de ser una Marta reclamona, dependiente, exigente, queriendo hacer que Jesús haga lo que tú quieres y como tú lo quieres. Habiendo dicho esto, dice, ella fue, dice el verso 29, cuando le dijeron el maestro está aquí, te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó a prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado, ¿a dónde? A la aldea, sino se había quedado en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Qué significa? Cuando le dijeron Jesús ya viene, esa Marta le hizo así. Ahorita me va a oír. Y fue. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Además, me voy a quitar mi saco porque ya me dio calor. Sí, ahí te hablan. Ella fue a encontrarle. Todo ese reclamo fue hasta y ni lo dejó llegar. Oye, ni siquiera le recibió en casa, ni siquiera le dijo, ya, Señor, ¿es un agua? Siéntate, descansa, bienvenido. No, ella dijo, voy y le digo. Cuando fueron y le llamaron a Marta, a María, dice, entonces los judíos que se estaban con ella en casa y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa, mira cómo debe actuar una persona que escucha que el Señor le llama, de prisa, y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle le reclamó. No, ¿qué dice? Al verle, ¿qué? Se postró. Al verle, se postró a sus pies. Eso es lo que las Marías debemos hacer. Eso es el llamado de Dios a la iglesia, que es como María, que cuando el Señor Jesús le llama, va corriendo deprisa a recibirle y se postra a sus pies, y no está de reclamona, enojona, resentida. Híjole, te hubieras traído un casco, pero ni modo. Están duras las pedradas hoy. Entonces, al verla, se postró a sus pies y dijo, Señor, pero también dijo, si hubieses estado aquí, dice, no habría muerto mi hermano. Pero primero, ¿qué hay? Adoración, reconocimiento. El otro, más que reclamo, sí, suena una expresión de sinceridad. Suena una expresión de que sí que hubieran cambiado las cosas, pero es diferente la actitud. Ella va y se postra ante Él. Miren, cuando Jesús iba a las ciudades, cada ciudad representa algo. Por ejemplo, Belén, donde Jesús nació, representa el lugar de la escasez. ¿Me ayudas, Vicente? Representa el lugar de la escasez. Belén, su nombre se traduce como casa de pan. Eso significa Belén. Betlehem, en hebreo, Betlehem. Bet, casa, lehem es pan. La casa del pan. En los tiempos de Ruth y Noemí no había pan en la casa, por eso se fueron de Belén a Moab, porque ahí no había pan, pero Dios los visitó y les dio pan. Pero cuando Jesús nació en Belén, ¿había un lugar para Él? Es el lugar estrecho. Es el lugar donde Jesús, aquí no tienes un lugar digno. ¿Qué tipo de ciudad, qué tipo de casa tú eres? ¿Un lugar donde Jesús tiene un lugar especial? ¿O lo mandan allá donde duerme el perro? Bueno, pues tú no tienes ovejas y vacas, entonces pues, pero tienes perro, bueno, lo mandas allá donde duerme el perro. Ahí están otras ciudades. Capernaum, una de las ciudades donde más visitó Jesús. Y Capernaum significa villa o ciudad de Nahum. Capernaum. Y se cree que ahí nació el profeta Nahum, pero es esa en la región de Galilea. Y sabes, Capernaum se conoce como el lugar donde más milagros hizo Jesús.
no dejaban descansar a Jesús en Capernaum. Representa el lugar del trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Las iglesias o las personas Capernaum son aquellas que siempre están poniendo a trabajar a Jesús. Y sus oraciones, ¿sabes en qué consisten? Dame, 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 me. Parecemos ovejas, ¿no? Ayúdame, sáname, levántame, perdóname. Todo todo se trata de que te dé y te dé y te dé. Y Jesús trabaja y trabaja como en Capernaum. Hasta en la noche, de madrugada lo iban a buscar. No lo dejaban descansar. Jerusalén, pastor, no, en Jerusalén, Jerusalén. Yo quiero ser como Jerusalén. No, pues Jerusalén está peor. Ahí lo crucificaron, ahí lo despreciaron. Primero lo quisieron hacer rey, pero como no llenó las expectativas de rey, en lugar de entrar en un caballo blanco como los conquistadores, entró en un burrito, expresando paz. Él no venía a levantarse en armas contra el imperio, como pensaban los celotes, un grupo revolucionario en los tiempos de Jesús. Y como no, los mismos que gritaban y querían hacerle rey ese famoso domingo de Ramos en la entrada triunfal, una semana después estaban gritando con la multitud de los fariseos: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero cerca de Jerusalén estaba una aldea de la que mencionamos al principio. ¿Cómo se llamaba? Betania. Bet, casa, acuérdense. Bet, casa. Betania, casa de citas o lugar de encuentro. Y siempre que Jesús iba a Jerusalén, siempre que Jesús estaba cerca, en lugar de quedarse en un hotel de Jerusalén o en la casa de la suegra de Pedro, Jesús se quedaba en Betania. ¿Quién vivía en Betania? Sus ¿qué? Amigos, a quienes Jesús amaba. Que cuando Jesús iba, aún esa gruñona de Marta se ponía rápido a preparar tortillas para 70 personas. Mataban un chivo, le hacían su salsa, su comidita. No tenía que faltar la comida, Joca. Y le daban pan caliente, atole, choco, sus memelas de frijol. Y ahí Jesús lo atendían. Y los discípulos comían, y comían bien. Si vea usted los cuadros, en todos salen gorditos. Ellos tenían la teología de que pastor sin panza no es de confianza. Entonces estaban allí, siempre iban ahí. Pero ¿sabes por qué Jesús iba a Betania? Aún cuando en la última semana Jesús iba a Jerusalén, iba y se quedaba en Betania, 3 kilómetros. Iba y se quedaba en Betania, porque en Betania tenía amigos. En Betania él podía descansar. Pero había alguien especial entre Marta, Lázaro y María. Alguien era más especial de todos, que escogió la mejor parte. ¿Quién fue? La que se postraba a sus pies. Casi todas las veces que buscas a María en la Biblia, la vas a encontrar a los pies de Jesús. Si tú un día llegas al cielo, quieres conocer a María, búscalo a los pies de Jesús. Ahí va a estar seguro, seguro ahí va a estar. Yo he planeado mi llegada al cielo, después de saludar a 2 que 3 antes de llegar a los pies de Cristo. Y cuando encuentre a María le voy a decir: hermana, tenía mucho gusto en conocerte, pero ¿sabes qué? Ahora me toca a mí. Vaya, ahora me toca, va mi turno. Y le voy a decir: ¡prau! Y me voy a agarrar de los pies de Jesús. Sí, ya estuvo, ¿cuántos años que tienes, María, aquí? 2000. Ahora voy yo. No sé qué estás pensando tú. Si quieres llegar a reclamar todavía al cielo: ¿por qué me morí, Señor? Todavía tenía cosas para hacer. Sería tan absurdo que llegues al cielo y llegues reclamando que todavía mañana te iban a comer unos tamales de chipilín.
sea, sería tan absurdo. Ay, Señor, ni me dejaste casar, ya me iba a casar. Bueno, todavía ni novia tenía, pero pensaba casarme. Si te piensas casar, hazlo ya. Andas dando vueltas ahí. Que tenga oídos para oír, oiga. Sí. Pero sabes, quiero que vaya conmigo. Yo quiero terminar en Marcos. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Usted se sabe la historia de aquí de Juan. Termina que Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Etcétera, ¿no? Ok. En Marcos 14, Jesús ya resucitó a Lázaro. ¿Y qué pasó? Pues hicieron una comida, porque pues hoy hay una fiesta. Estos eran mexicanos. Todos lo celebramos con comidas, ¿no? Hay que reunirnos y comemos, ¿no? Y comemos. Siempre ahí estamos celebrando en las mesas. Ok. Dice el versículo 3. Bueno, usted sabe que Lázaro ya había resucitado desde el... tantito. Sí es el pasaje que quiero, pero quiero añadirle otro elemento aquí. Después de la resurrección, regrese, aparte de Marcos 14 y vea Juan 11:45. ¿Sí? Marcos 11:45. Y apártame ese pasaje ahorita, vamos a volver allí. Juan 11:45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y a Marta vieron lo que dijo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué hizo? Resucitó a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el concilio dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, o sea, Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo, conviene, dice, vosotros no sabéis nada. Pero uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis lo que conviene. Dice que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca. ¿Sí? Y sabe, capítulo 12 de Juan. 6 días después de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, a quien Jesús había resucitado. Y vea otra vez, y les hicieron ¿qué? Una cena. Marta, como siempre, ¿qué hacía? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. El verso 3. ¿Qué hacía María? María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y le ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora sí, vaya conmigo a Marcos 14. Marta como que no cambió, seguía en la misma, sirve y sirve, para después reclamar. Pero Lázaro, ¿qué onda? No, pues Lázaro resucitó. Sí, resucitó. ¿Y qué? ¿Estaba débil? ¿Lo habían operado? ¿No podía caminar? No, si lo resucitó bien, ¿sale? Pero ¿qué estaba haciendo Lázaro? ¿Qué estaba haciendo? Estaba sentado. Hay muchos que son como Lázaro, que después de que Jesús nos dio vida, lo que tú esperarías es correr a Jesús. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Te dicen: hermanos, vamos a cantar. Lázaro. Sí, aquí ¿qué? Sentados. Yo no concibo a alguien a quien Jesús resucitó estar sentado. Dale un codazo al que está a tu lado, dile: ¿ya ves? Te la están diciendo a ti. Yo no concibo a alguien a quien Jesús salvó de la muerte, del pecado y del infierno y no haga nada. La otra por lo menos está sirviendo, y él
sentado. No, pues es que mi compa. Y hay muchos que están así como Lázaro, no están haciendo nada para Jesús. Y si no estás haciendo nada, mira, después Lázaro se volvió una amenaza y le dijeron: también hay que matar a Lázaro. No solamente querían matar a Jesús, también querían matar a Lázaro. Y si no haces nada por el Señor va a permitir que te amenacen también a ti. Ay, pastor, me está amenazando. No estoy amenazando nada. Lo cierto es que nuestra actitud tiene que cambiar hacia Dios. Nuestra actitud tiene que cambiar. No nos tienen que decir qué hacer. Tenemos que preguntar nosotros: ¿qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Qué te puedo ofrecer? Pero sabes, verso 3 de Marcos: pero estando él en Betania, es el mismo pasaje pero paralelo en el Evangelio de Marcos. Aquí nos dice otros detalles. Estaba en la casa de Simón el leproso, estaba sentado a la mesa, y esta mujer es María, que vemos en Juan. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro y lo derramó sobre su cabeza. El alabastro era una cerámica egipcia muy fina, y estos frascos no tenían rosca como hoy en día. Según el relato, este perfume era muy costoso. ¿Cuánto valía? 300 denarios. Era el salario de un año. Cuando a ti te ofrecen un perfume caro que ya vale 5,000, 7,000, tú dices: ¿no tiene uno más barato? Porque ya se te hace caro. A ver, contadoras, 15 son 15. ¿Cuánto es el salario de un año? Oye, actualmente, échenle cuentas ahí. Eso valía ese perfume. Lo que un jornalero gana en un año, lo que una persona ganaría en un año. ¿Sabes? Era un perfume costoso. Además, era un perfume de un solo uso. Tú dices: como es muy caro, pues me echo de agotita para que te dura, ¿no? Chanel número 5, Carolina Herrera, ¿no? Christian Dior, y de a poquito para que te dure, ¿no? 91,000, cerca de 100,000 pesos. ¿Alguien se ha comprado un perfume de 100,000 pesos aquí? Ay, no, para comer quisiera, pastor. Entonces, María tenía un perfume así de caro. No sé si era la herencia de la abuela, no nos dice de dónde vino ese perfume. Pero no era un perfume de usarse de gotita. El alabastro tenías que romper el frasco para abrirlo. Así que era un perfume de un solo uso, y se reservaba para una ocasión muy, pero muy especial. Así que esa ocasión, dijo María, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Ella rompió el vaso de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y la casa, esa casa donde estaban, se llenó del perfume con que Jesús estaba. Pero dice el verso, y también en los otros evangelios dice que algunos se enojaron. Y mira qué pensaban: qué desperdicio. ¿Alguna vez te han dicho que lo que haces para Dios es un desperdicio? ¿Alguna vez te han dicho: ¿y por qué tardan tanto en la iglesia? Oye, ¿por qué tienen que dar su diezmo? ¿Y por qué tienen que hacer esto? Oye, te vienen de pagar y esto, y tú abres tu casa y sirves de la célula, y tú que tocas en el piano, y tú que haces esto, ¿y a poco no te pagan? Y la gente piensa y considera que lo que hacemos para Dios es un desperdicio. Pero aquellos que son como María, aquellos que tienen una revelación de quién es Jesús, de lo que hizo por ellos, consideramos que es un verdadero placer y un honor derramar el perfume de nuestra vida para Él, darle todo lo que cueste, todo lo que tengo, todo lo que soy. Todo le pertenece a Jesús, todo le pertenece a Él, y Él es digno.
Jesús es digno. Iglesia, si para ti venir aquí se te hace un sacrificio y crees que Dios te debe algo, estás mal. Ay, Dios, me debes algo, hoy sí, me aguanté todo el sermón y llegué temprano, a ver qué me vas a dar. Gente que condiciona a Dios también y que le dice: Señor, yo siempre te sirvo, acuérdate, yo predico, yo diezmo, yo hago esto. Señor, cuando yo te pida, cuando yo necesite de ti, me debes dar, porque pues, como que me debes. ¿Algunos consideran que Dios les debe algo? Somos nosotros los que nos debemos a Él. Somos nosotros. Así que dejar de ser dependientes tóxicos y más bien ser adoradores voluntarios, adoradores agradecidos, agradecidos por lo que hizo por mí. Ni me voy a quedar sentado ahí como el Lázaro, ni voy a estar de afanado pensando que Él me sigue debiendo, por eso le sirvo. Me voy a postrar ante Él. Voy a venir a sus pies y le voy a dar el perfume de mi vida. Le voy a dar mi adoración, le voy a dar mis fuerzas, le voy a dar mis talentos, le voy a dar mi tiempo, le voy a dar mi amor. Sí, eso es lo que está. Otros ladrones como Judas pensaban, hicieron cuentas. Ese Judas dijo 300 denarios, dicen en los evangelios, que fue Judas. Y no tardó mucho en vender él a Jesús. Si tú notas en Marcos 14, después de que Jesús fue ungido en Betania, ¿qué pasó en el versículo 10? Judas, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿Qué hacía Judas en el ministerio de Cristo? Estaba buscando una oportunidad. Y cuando vio que Jesús no le interesa el dinero, es más, otros lo desperdician en él, él estaba diciendo 300 denarios. Él era el tesorero. Él decía: se hubiera dado a los pobres rateros como él. Y como no le tocó nada, él va y ofrece a Jesús, y lo vendió y lo entregó. ¿Por cuánto? 30 monedas de plata. Los estudiosos dicen que con 30 monedas de plata tú podrías intercambiarlo por medio salario de un año, o sea, o 6 meses de sueldo. Dijo: pues si no puedo sacar un año, al menos la mitad, entregando a Jesús. Qué grueso, ¿no? Y al final todos tomamos decisiones. ¿Qué queremos ser? ¿Espectadores? ¿Gente que reclama? ¿Gente que no agradece como Lázaro, que está sentado después de que le resucitó? ¿Gente afanada? Claro, los peores son los traidores como Judas. ¿O adoradores como María? Yo quiero en esta tarde, ponte de pie, hacer un llamado, y un llamado a la adoración, un llamado a buscarte, a buscar a Dios. En unos días vamos a tener estos días de encierro, de buscar a Dios. Que tú vengas con un corazón voluntario, pero decide en este día decir: te voy a dar mi mejor adoración, te voy a dar mi mejor amor, te voy a dar mi perfume, mi vida, me entrego a ti. Como María vengo a entregarme, vengo a postrarme, vengo a rendirme, porque estoy agradecido, Señor, porque estoy agradecido por lo que hiciste por mí. Señor, te agradezco por lo que me das, pero Señor, también te agradezco y te adoro por lo que no me das. Como dijo Job, Señor: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Señor, y no te voy a cuestionar y no te voy a reclamar, Señor, por lo que perdí. Te voy a adorar. Te voy a adorar aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad. Señor, te voy a adorar, porque aunque no comprendo en el momento, no puedo explicar por qué pasan las cosas, por qué pasamos sufrimientos, por qué pasamos quebrantos. Señor, lo que sí sé
es que tú sigues sentado en el trono. Es que tú sigues sentado en el trono. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios, Señor. Y te voy a adorar a ti. Y te ofrezco mi perfume, mi adoración para ti, Señor. Vamos a adorarle.